Hoy me levanté con la intención de grabar la ley del uno como normalmente hago. Y en mi rutina de la mañana sentí que quería hacer algo distinto. Para resumir, en esencia, lo que pasó por mi mente. Que ha sido como una recapitulación de todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Así que quería aprovechar para grabar este video que va a servir simplemente como para hablar de mi yo a mi otro yo. Muchos de ustedes han notado que a través de los últimos meses he estado hablando con más pasión sobre la no dualidad. Hay razones por eso, o para eso. He comentado muchas veces que lo que a mí me atrajo de la no dualidad, mejor dicho, de la ley del uno, fue la parte mística de lo que explica Ra. Y muchos de ustedes se han dado cuenta también de que en realidad yo nunca tuve un interés por la parte metafísica, la complejidad, más allá del aspecto filosófico que eso representa. Muy bonito, por cierto, una manera muy hermosa de poder explicar la realidad. Para mí no tenía mucho valor, porque en mi experiencia particular era inútil. En pocas palabras, en nuestra experiencia práctica de vida, no importa qué es la quinta densidad de conciencia, ni tampoco cuál es la cristalización específica de tu centro energético naranja. Tampoco es interesante saber si los ovnis son reales o no, si están en la mente o están en el espacio, si la pirámide fue construida a través de pensamiento o si era una base electrónica para la luna y poder tener comunicación con Orión. Todos estos temas en realidad tienden a dar vueltas y vueltas en algo que nunca me pareció práctico, nunca me pareció útil. Sin embargo, podemos hablarlo dentro de la coherencia de la historia que nos cuenta Ra. Por eso a mí lo que me llamó particularmente la atención fue esa parte mística, donde Ra habla del creador. Tú eres el creador. ¿Qué significa eso? A través de los años, este tipo de contenido ha atraído mucha gente, sobre todo por la influencia de otros canales que me han recomendado, hacia un interés muy grande a la metafísica. Y a mí no me incomoda en absoluto hablar de metafísica porque me parece que es un lenguaje fascinante, así como no me incomoda hablar del lenguaje de Jesús, ni del lenguaje budista, ni el sufista, ni el cabalista, chamánico. He pasado por todos ellos de una u otra manera. Y he encontrado siempre lo mismo. En el fondo está una esencia que dice que todos somos uno. Y he notado a través del tiempo que este todos somos uno no es más que una frase inspiradora que se dice y se repite como una especie de mantra que no lleva a ningún lado tampoco. Por eso mi interés en hablar de la no dualidad ha sido reforzado a través de los últimos meses. Porque, primero que nada, tengo que confesar que ha sido mi camino. No es algo que yo busqué, honestamente, es algo que me sedujo. Y les voy a explicar un poco cómo pasó esto en mi proceso. Todos ustedes ya saben que tuve un despertar espiritual en el mejor sentido, en el sentido completo de la frase, un despertar espiritual, donde yo no creía en absolutamente nada y
las pruebas fehacientes de que existía algo más allá de mis límites mentales. La caja donde vivía se materializó. No podía negarlo. Eso se precipitó en una búsqueda, y lo admito, es una búsqueda hacia la cual me vertí por, por aproximadamente un año, 2 años. De hecho, no 2 años. Tardó un poco menos antes de finalizar esa búsqueda. Y hay algo que es la verdadera coordenada por la cual puedo hablar, hacia la que me vino esta sensación de querer conocerme a mí mismo. Y es que en ese despertar espiritual se encendió en mí, por así decir, una especie de nostalgia, un anhelo por conocer, por saber. Esto es lo que Ra, en mi definición, llama gravedad espiritual, el deseo de conocer al Creador. En ese momento, para mí el Creador sonaba muy religioso. Simplemente sabía que tenía conocimiento de querer saber más. Quiero entender más esta realidad. De hecho, curiosamente, para los que han hecho plantas medicinales y han trabajado con chamanes, eh, habrán escuchado que uno debe tener intenciones antes de entrar a una ceremonia. Y en mi caso, esa intención, fueron 3 intenciones que pedí, pero una de ellas fue, quiero entender cómo funciona esta realidad. Esa fue mi primera ceremonia. Era la búsqueda que yo sentía en ese momento. Querer entender esta realidad, independiente de mí. Poco me esperaba yo que ese entender la realidad era entenderme a mí mismo. Pero ese fue el camino, esa fue la atracción. En ese proceso me encontré con diferentes estudios de todo tipo porque mi formación ha sido ecléctica en vez de local, específica, de un tipo de escritura, dogma, doctrina, etc. La ley del uno, casi todo el mundo me conoce por la ley del uno, pero la ley del uno simplemente fue uno de esos textos que me di cuenta que nadie estaba hablando por internet y decidí hacerlo, decidí hablar al respecto. Se puede pensar que Gabo es un maestro de la ley del uno. No conocía al primer maestro, ciertamente no soy yo. El único maestro de la ley del uno, si podemos decir, es Ra, y ellos mismos dicen que son humildes mensajeros de la ley del uno. No, mi intención siempre fue hablar de la ley del uno. Mi intención siempre fue, mire, comentar lo que la filosofía me decía a mí y cómo yo la interpreto. No crear ningún tipo de culto ni nada. Algunas personas han dicho eso. Claramente no entienden lo que es la ley del uno, pero es curioso ver cómo existe esa especie de paranoia o temor a que se forme un culto a través de que alguien hable. Es un temor colectivo y lo entiendo. Pero todo eso que se precipitó en mí, en esencia, me llevó a querer conocer más. Y la no dualidad, lo cual no es una filosofía oriental para aquellos que no la entienden o no saben qué es la no dualidad. La no dualidad es simplemente el reconocimiento de que no hay dos. Eso es lo que quiere decir no dualidad. Vaita significa dos, Advaita significa no hay dos, solo uno. De hecho, decir solo uno implica mucho. Esa es la no dualidad. Que se haya explorado en el Oriente por miles de años es una razón cultural
no de propiedad, porque el lenguaje no dual está hablado en todo tipo de filosofía, occidental u oriental. En la ley del uno obviamente tenemos. La ley del uno es sinónimo de no dualidad. La ley es uno. La única ley. Ra dice, la ley es uno. Ley quiere decir que es estricto, que no hay manera de violar esa ley. Es imperturbable. Y la ley es uno. No hay dos. Así que eso fue lo que me atrajo a mí. Y he notado a través de los años que por el tipo de lenguaje y temas que se hablan en la ley del uno, les puedo decir porque he estado lidiando en conversaciones y mensajes y demás de información que intercambio con las personas atraídas a este material y a mi exposición en general, es que la gran mayoría está interesado en conocerse a sí mismo. Eso lo puedo decir, quizá un 80-70% de las personas, de ustedes, están interesados en conocerse a sí mismos. El otro 30% está compuesto de la gran mayoría de una especie de necesidad de conocer la metafísica como un escape hacia el sufrimiento que tienen. Es una extrapolación de sus propios condicionamientos religiosos, sociales, culturales, etcétera, sin que ellos mismos lo sepan. Una parte residual de este 30% está interesado únicamente en ovnis y tierras planas y otros pie grande, etcétera. Este tipo de cosas que atrae al curioso conspiranoico. Muy bajo el porcentaje, pero tenía que mencionarlo. Para aquellas personas que están interesadas en conocerse a sí mismos, sé que eso ha sido por la atracción de cómo yo explico la ley del uno. Porque hay personas que hablan de la ley del uno como que cualquier otro tipo de cosa. La interpretan a su manera y eso no quiere decir que sea inválido, simplemente que esa no es la manera como yo la veo. Es como cuando todos vemos un evento global, local, regional, donde sea, familiar, y cada quien lo ve de una manera distinta. Y está bien, cada perspectiva es completamente adecuada. No existe una adecuada. Remontándome a hace unos meses, cuando empecé a hablar de la ley del uno, me corrijo, de la no dualidad. La razón es la siguiente. Mi búsqueda, que era algo constante, era, era una especie de pasión. Yo no tenía un sufrimiento particular. Para mí todo el 2019, el año de mi despertar espiritual, fue una magia fantástica, la cual recuerdo con nostalgia. Es un abrir de ojos increíble el haber sido tan científico y tan materialista, nihilista. La tensión que se creó en esta mente fue tan grande como para liberar. Aquellos que han hecho respiraciones conmigo saben lo que es liberar, luego de retener por aproximadamente 2 minutos o más la respiración. Eso se queda corto con la sensación que yo tuve en el 2019. Y era una maravilla ver sincronicidades, maravillarme al respecto, comentarle a Julie. Música, plantas medicinales, todo eso fue parte del 2019. El 2020 fue para mí una dirección de, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Era una sensación, una, una tensión. De ahí vino la ley del uno, en realidad.
Julie empezó a leer lo que era el curso de milagros y yo la ley del uno. Y nos intercambiamos información. Hablábamos de la ley del uno, del curso de milagros. A mí no me gustaba el curso de milagros porque sonaba demasiado religioso. Y la ley del uno era muy compleja para Julie. Y yo se la empecé a explicar. Y me dijo, mira, eso es exactamente lo que dice aquí. Ya. Y empezamos a intercambiar y me di cuenta que ella no lo podía entender. Y dije, bueno, si tú no lo puedes entender y otras personas sí, me encantaría explicarlo. Nace Gaia Despierta, el canal por el cual estás viendo este video. Y el 2020 fue para mí esa constante dedicación de reconocer qué es lo que yo quería decir, qué es lo que yo quería hablar. Además de la cantidad de vicisitudes que sucedieron ese 2020, no solamente de manera global, sino familiar, para los que saben el proceso de venta de mi casa, mudar, la muerte de mi madre, mudarme a casa de mi papá, donde vieron que estaba en un sótano grabando la ley del uno. Eh, Luego vender la casa de mi papá, mudarme para el bosque donde ahora estoy. Todo eso fue el 2020. Las elecciones aquí en los Estados Unidos fue el 2020. Se me olvida tanta cantidad. Julie varada en Venezuela. O sea, puedo hacer un video por cada uno de estos temas. Y para mí fue una época fascinante, para aquellos que saben la historia de la muerte de mi mamá y la subsecuente de mi papá en el año siguiente, el 2021. Eh, Saben que para mí fue un deleite poder pasar por esa experiencia. Y un deleite precisamente por la misma razón de esa tensión que yo tenía antes. Mi tensión era cómo voy a enfrentar la muerte de mis padres. Y resulta que fue lo más hermoso que pude haber experimentado. Para aquellos que entienden mi lenguaje. El 2021 fue mi estabilidad, mi sensación de, ok, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me interesa hacer. Y fue el año donde mi, mi búsqueda llegó a su final. Esto es algo difícil de explicar cuando tenemos en mente la idea de que yo soy una entidad. Y es algo con lo que naturalmente batallamos inicialmente. Porque ¿cómo es que el ser, no está evolucionando? ¿Cómo es que yo no estoy a punto de llegar a esa eliminación, a esa liberación mental? El yo egoico es el que habla. Pero el 2021 marcó eso para mí. El fin de la búsqueda. En mi estabilidad. El 2021 fue una gran estabilidad para mí. Ese fue el año de la muerte de mi papá, que fue otra experiencia maravillosa. Sensación de tú reconocer que en realidad mi papá nunca estuvo allá afuera, siempre estuvo aquí en mi corazón. Y sentirlo ahora en completitud de su experiencia es algo indescriptible. Y a partir del 2021 empieza este nuevo deseo de hablar sobre este proceso mío. Por quizá mi naturaleza pedagógica, académica, de querer explicar de manera sistemática cómo funciona todo, es que he tenido eh, ciertos ciertas limitaciones de poder hablar de esto, porque he sentido que existe la necesidad de coherencia dentro de todo y con bases y recursos y todo ese tipo de referencias a las cuales hablamos. Hablo bastante de estos dos señores históricos, 2600 años y 2000 años atrás. Ah, pero al final, lo único que sé que importa es mi experiencia. Todo esto es referencia. Y es para hablar de algo en común que tenemos.
las historias que hemos escuchado de ellos, sus palabras. Y más me he retraído hacia lo que es mi propia experiencia. Más allá de los textos, de los libros, de los videos. Dejé de leer libros, dejé de querer buscar información. Nunca fui un consumidor de YouTube en cuanto a videos. Conozco personas eh, como Aaron Apke, por supuesto, uno de los youtubers que más respeto, posiblemente a quien más respeto, en términos de no dualidad y ley del uno. Eh, Mi maestro remoto, Rupert Spira, y su maestro, Francis Lucille, grandes, grandes personas, bellas expresiones de la conciencia única. Y, y me he dado cuenta más y más que mi audiencia, mucha de la gente, como ya dije, sigue, sigue muy confundida con toda esta mitología metafísica o espiritual. Da lo mismo. Porque de hecho confundimos la espiritualidad con lo metafísico. Y eso es tan absurdo como confundir la espiritualidad con lo físico. No tiene sentido. Es atribuirle un nombre a Dios, lo cual sabemos que es simplemente imposible. No puede. Si lo haces, lo limitas. Y, y reconozco que en el centro de cada uno de los corazones de estas personas, posiblemente de ti, que estás confundida, confundido, en este camino, en este proceso, de qué es lo que estás buscando, qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas. La metafísica, la ciencia, los libros, la filosofía, la psicología, las culturas, etc. Toda esa información abrumadora empieza a ser una distracción, como todo. Comienza a ser el enfoque, la zanahoria frente al caballo, haciéndolo correr una y otra vez hasta querer alcanzarla. Lo que antes era una búsqueda monetaria, de estatus social, familiar, etc. Ahora se ha convertido en una búsqueda espiritual. Y puedo reconocerlo porque yo pasé por ese proceso. Y ahora, en el momento en que yo empecé a hablar de no dualidad, he notado una tensión dinámica, la cual al principio no entendía por qué, si precisamente estaba hablando de claridad. Y confieso, yo soy lento para aprender, para los que no lo saben. Y me tomo mi tiempo. Nunca he tenido maestros, a pesar de que digo, Rupert Spira es mi maestro, como Carl Sagan lo era, como Alan Watts lo ha sido. Todos ellos han sido simplemente personas a las que he leído, literalmente, libros y que he escuchado sus charlas. Todos ellos. Pero yo nunca he tenido un guía particular. He tenido amigos que saben mucho más que yo y que me dan conocimiento. Uno solo pudiera decir en realidad, que fue al principio de mi despertar. Pero en mi lentitud empecé a notar que esta tensión dinámica en realidad representaba algo que yo no entendía cuando empecé a hablar de no dualidad. Y voy a hacer un intento bastante pobre quizá para poder explicar esta tensión dinámica porque todavía no le he terminado de asentar. Pero funciona de la siguiente manera. Cuando yo hablo de no dualidad, estoy hablando de un lenguaje que es muy abstracto para la mente que continúa identificándose con el yo egoico. Voy a repetir eso.
Cuando yo hablo de no dualidad, estoy hablando un lenguaje que es ajeno, es contrario, es opuesto a el yo separado, al yo egoico. Porque estoy hablando de que no existimos. Y pueden notar cómo nuestro condicionamiento mental que nos lleva a sentir que somos una entidad individualizada. Y digo entidad y no conciencia. Entidad individualizada. Es la base de toda esta mitología que existe de debo sanar mis chakras. Debo equilibrar mis energías masculinas femeninas. Debo evitar la falsa luz. Debo emprender el viaje del héroe. Debo. Todo esto está predicado bajo el ser separado. Creo que no necesito decir que no tengo nada en contra y no estoy, de hecho, anulando la aparente realidad, y repito esa frase, aparente realidad de todo lo que acabo de decir en cuanto al debo. Mi única acotación a esto, y lo digo por experiencia, no porque lo oí en teología, tesofología, antroposototofía y todo ese poco de cosas que hemos escuchado de tantas personas, de sufismo, de budismo, de todo tipo de ismo, de filosofía, de espiritualidad, de toda esa abrumadora información que al final, cada vez que alguien termina de leer un libro, ver un video o un documental, se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? Me ha inspirado enormemente. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? Y ahí es donde está la pregunta incorrecta. A eso es a lo que me refiero. No hay un yo. El yo es únicamente para creerse que la experiencia es real. Y esta es la parte donde yo sé que existe una... Esto es lo que crea la tensión dinámica que estoy experimentando ahorita. Digo, en contraste a las personas que me escuchan. Y honestamente, no tengo un mejor lenguaje que hablar. Porque estamos entrando ahora a una dimensión donde el conocimiento no es útil. Y por eso pueden notar que aquellas personas que viven abarrotadas de libros, filosofías, dogmas, visiones, no pueden entrar aquí. Hablando del curso de milagros, si me acuerdo, como Julie decía, creo que era en el curso de milagros, donde decía que al cielo se llega con los brazos abiertos y las manos vacías. Algo así, básicamente. Es como entrar a la meditación con expectativas de qué encontrar ahí. Y es algo de lo cual yo hablo bastante. ¿Qué es la meditación? Pero esta tensión dinámica en sí se ha creado porque entiendo que hay una ignorancia al respecto. Ignorancia, como siempre digo, no en el sentido peyorativo, sino un desconocimiento. Como nuestros ancestros en muchas civilizaciones pensaron que el sol le daba vueltas a la Tierra. Era algo aparente, era muy obvio para ellos que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Eso era una ignorancia, desconocimiento. Y de la misma manera existe una ignorancia con respecto al no ser. Eso es lo que crea la disyuntiva, esta tensión dinámica de no poder comprender. Este domingo tuvimos una reunión fantástica con todos ustedes que fueron invitados. Y el tema que más me quedó
haciendo eco en la mente fue esto del camino del héroe, de lo cual escribí un pequeño esbozo de lo que realmente significa esto del camino del héroe. Quiero que entiendan que solo puedo hablar en términos de referencia para poder explicarles ciertas cosas. Porque la mente limitada va a escuchar, Gabo está negando la existencia de esto y esto. Lo cual es absurdo porque pueden ver que no estoy negando la existencia de centros energéticos, balance, evolución, etc. Sino que estoy negando la existencia de un yo separado que esté pasando por esto. Y esa es la disyuntiva, vuelvo a repetirlo. El viaje del héroe está predicado. Primero que nada es otra versión de Samsara, para los que conocen Samsara. Si no la conocen, no importa. Es una rueda. Y quien me hizo la pregunta, a quien le agradezco enormemente porque sus preguntas fueron las más fascinantes que recibí en el seminario, me dice que ha escuchado que todos inevitablemente tenemos que pasar por el camino del héroe para conseguir la iluminación. Nadie se salva de eso. Esto es completamente absurdo. Es literalmente decir, todos tenemos que caminar de aquí para llegar a aquí. Porque decimos que allá en realidad es allá. Pero cuando estamos allá estamos aquí. Nadie nunca ha experimentado allá. Allá es una percepción. Cuando llegamos allá siempre es aquí. Nunca nadie ha experimentado el futuro. Cuando llega el futuro siempre es aquí en el presente. Y esa falsa percepción de creer que algo realmente existe, que hay un yo existente, es lo que causa la proliferación de decir todos tenemos que sufrir, básicamente. En pocas palabras, esta idea, de donde sea que haya venido, de que todos tenemos que sufrir, es religiosa. No me crean a mí. Primero que nada, solamente les hablo de experiencia. Pero en mis enseñanzas a mí no me interesa abrir un libro y decir aquí lo dice. Y hacer referencia a esto o hacer referencia a un concepto luciferiano o cualquier otra cosa. Porque no tiene sentido. Todo eso fue escrito por alguien, no por mí. Por ende, solamente puedo hablar de mi experiencia. Ahora, para explicar un poco más esto del camino del héroe. La rueda llámenlo la que sea. Llamémoslo rueda de hámster en sí. Samsara, camino del héroe. Está predicada siempre bajo un yo que emprende la búsqueda. Cuando buscamos ese yo no lo encontramos. Lo que sí es real es que cuando te crees un yo separado, tenlo por seguro de que vas a tener un viaje del héroe. O vas a dar vueltas en samsara. Esa sí es una realidad. Cuando te inviertas, si te enamoras, el despecho es inevitable. Donde te inviertas como un ser separado vas a encontrar pura decepción. Claro, en el camino la expectativa te puede llevar a tener una gran recompensa, como hablan ahí. Y eso está bien. No estoy negando la existencia de esa experiencia. Lo que niego es la existencia del yo que la vive.
Ahora entiendo, luego de meses, debido a mi lentitud de poder entender estas tensiones dinámicas que se crean entre lo que es la vida que uno está experimentando y aquello que se presenta. Entiendo que esa resistencia en particular que, que existe hacia no, no digas que no hay un yo. Todos estamos aquí para sufrir. Hay personas hablando de que la dualidad no existe. Comprueben en su propia experiencia. Traten de buscar otro yo que no seas tú. Toda esta tensión dinámica en realidad es la resistencia del ego. No es nadie en particular, debo decirlo, pero nuestro planeta está enormemente bajo el peso de un ego colectivo, social, matrix, sistemático y espiritual. Enormemente espiritual ahora. No es de sorprenderse. ¿Cómo nos va a sorprender que cuando despierte, que por cierto, todo esto es parte de la cuarta densidad, donde todavía existe el ser separado? A pesar de que se pueda ver mucho más obvio de que todos somos uno, tenemos que seguir separados. De modo que entiendo el por qué todo este argot espiritual está dirigido al ser separado. Esta búsqueda de centros energéticos y de balance y de amor incondicional, de ascensión, de cuerpo, mente, espíritu complejo, todo eso. Hablamos en la ley del uno. Todo eso sigue siendo parte del lenguaje que se utiliza de manera popular para seguir hablando del ser separado. A pesar de que Ra en la ley del uno nunca habló de una persona. Nunca. Creo recordar una parte donde le dijo a Adón lo que ustedes llaman descuidadamente persona. Nunca, siempre habló de yo y otro yo. Ra es un maestro de no dualidad, no polaridad. Ahora, aquellas personas que dicen que la dualidad es real son personas. Persona quiere decir máscara, falsedad, no realidad, persona. Latín, per a través sona, sonido. La máscara que se utilizaba en teatros grecorromanos para poder hablar como una especie de altavoz y magnificar el audio. Pero no era máscara, esa era la persona. De ahí tenemos personaje. Evidentemente, la dualidad es perpetuada por la persona. Y se habla de la dualidad como si fuera algo real. Claro. Es la única realidad por la cual la persona puede existir. Cuando reconocemos la esencia de la unidad, no podemos darnos crédito a nosotros mismos. No existe nadie que se dé cuenta. A eso le llamamos también, descuidadamente, liberación, nirvana, despertar, lo que sea. ¿De qué nos estamos liberando? De la persona. Nirvana significa exhalar o dejar ir. ¿Qué estás dejando ir? La persona. Despertar es del sueño del ser separado. Busquen una mejor definición de esto. A ver si la encuentran y que tenga sentido.
En parte puedo reconocer que todo esto, que sigue siendo parte de ustedes por, por tanta información consumida. Primero que nada, la razón por la cual ustedes están en este camino de búsqueda es porque sintieron una nostalgia, una especie de recuerdo inexplicable en el corazón. El corazón no puede explicar nada, simplemente siente. Y esa sensación que llamamos gravedad espiritual quiere conocerse, quiere recordarse, quiere sentirse en casa otra vez. Y en este camino se han topado con quizá demasiada información, muchos videos, mucha ley del uno, mucha dualidad, mucha sofía, ismo, etc. Y todo eso abruma a la persona que simplemente quiere disolverse. Eso es todo lo que busca. Aquellas personas que han tenido una sensación, una experiencia mística, todas las experiencias místicas están caracterizadas por dejar de sentir que uno es un yo separado. Te sientes uno con el universo. Y aparte te das cuenta de que todo está funcionando de manera perfecta, como una especie de reloj suizo. Todo lo que se busca es la disolución del ser. Pero créanme, allá afuera, naturalmente, dependiendo de la sensibilidad que tengas, vas a encontrar los catalizadores necesarios para confundirte lo suficiente. Abrumación, sobreabundancia de información. Y nota que toda esta información está predicada en que tú debes hacer algo o debes evitar algo. Es una paranoia constante la que se ha creado en esta espiritualidad moderna, en este New Age, de decir, puedes manifestar, tienes que tener cuidado con tu energía, los falsos maestros y todo esto. Lo cual es, de nuevo, son frases, palabras, conceptos que ayudan a describir los procesos por los cuales esta dinámica del ser está pasando, por los cuales la conciencia, la experiencia misma, el viaje del héroe, por supuesto, es una manera adecuada, así como la rueda de samsara, que es mucho más hermosa y complicada y compleja en todos sus aspectos. Por eso es que quizá pocas personas la estudian. Pero todo eso en realidad es la mente. Lo describí en un video. Capaz y se me olvida dejarlo por aquí, pero si lo dejo, pues chévere, por aquí no sé por dónde va a salir. Y hablé sobre esto, sobre el supuesto viaje del héroe. Es la mente, no es un yo que está pasando por eso, es tu propia mente. Y la mente lo único que hace es dividir, porque la mente es el lente por el cual la conciencia se experimenta a sí misma. Por supuesto que tiene una realidad aparente, así como el allá es aparente. Esto no es nada esotérico, como siempre digo. Compruébenlo. Donde sea que estén sentados, parados o caminando ahorita, noten que están aquí. La distancia es aparente. La experiencia es real, gracias a la mente y el cuerpo. Pero la realidad es una. Siempre es aquí y ahora. ¿Has escuchado eso? Estar en el aquí y ahora. ¿Se refiere a eso? Nunca has podido estar lejos del aquí ni del ahora. Para resumir lo que acabo de decir,
Toda esta percepción dual no es más que una percepción. Y existe una necesidad del ego de justificar la realidad de la dualidad. Esto no es ninguna persona en específico, es todas y cada una de nuestras mentes que deciden, por tanto yo separado, condicionado, el ego, de perpetuar su realidad. Por eso, con mis estudiantes, o quienes deciden aprender conmigo, en realidad, el primer paso es reconocer quién eres. Busca. Toda tu vida está diciendo que necesitas. Tienes centros energéticos, tienes energías, tienes una evolución, tienes encarnaciones pasadas y todo eso. Ok, vamos a poner eso todo a un lado. Dime quién eres tú. Búscate. ¿Qué encuentras? Pensamientos, ideas, conceptos, gaos, etc. Ok. Todo eso es parte de ti, pero no eres tú. ¿Qué más hay? Sigue buscando. Esta es la disyuntiva que he estado diciendo. El resto son maneras increíbles de explicar la realidad. Son útiles, por supuesto. Hablar de toda esta metafísica compleja. O física, por otro lado también. Hablar de átomos, de moléculas, de composición orgánica, inorgánica, minerales, tipos de vida, etc. Todo eso es útil. Pero en realidad, en la parte, una de las partes más profundas, todo simplemente es experiencia. No le estoy quitando validez de que podemos disectar un animal y ver sus componentes y sacar intestinos y todo este tipo de cosas y vemos de qué están hechos. ¿Sí? Como una parte de la exploración es completamente viable, es parte de la experiencia. A lo que uno realmente despierta, que es la liberación total, es que tú no existes. He escuchado y he leído, porque inevitablemente, desde que empecé a hablar de esta no dualidad, me han llovido informaciones de, mira lo que dice esta persona, mira lo que dice este otro, y mira lo que dicen sobre la no dualidad. Es un temor, es el temor del ser a ser disuelto. Responder de esa manera. Y decir, eso de que no existe es un escapismo espiritual. Eso de que todo está bien también es un escapismo espiritual. Eso de que la luz y la oscuridad no son una, es un escapismo espiritual. Para algunas personas quizás lo son. Pero para el que entiende, lo entiende. No lo entiende, lo sabe. Y eso únicamente viene desde la sensación. No es nadie en específico, como digo. No eres tú, no es otra persona. No existe. Simplemente es la atención. Quiero hacer énfasis en esto. Hay una tensión. Como cuando, si volvemos a las plantas medicinales. En las plantas medicinales, cuando una persona se entrega, si intentas controlar, vas a tener la peor experiencia de tu vida. Si te dejas llevar, todo va a estar bien. Es esa necesidad de controlar. Del mismo modo, cuando hablamos de no dualidad, esa tensión que cada uno de nosotros tenemos se aterra. Y dice, no puedo dejar de ser. Me da miedo. Me da miedo lo desconocido, me da miedo ese vacío que encuentro cuando me busco. Por ende, todas estas afirmaciones vienen de la tensión egoica, lo cual no es una acusación para ti o para mí, porque ninguno de los dos en realidad existimos. Lo que existe es esa tensión, es una simple tensión de no querer soltar de toda esta historia que yo soy, porque estoy tan orgulloso de quién soy. Pero algo curioso sucede, que las personas que están interesadas al menos
en esto que yo estoy diciendo. Porque hay otras personas interesadas. Y aprovecho para decir, aquellas personas que están interesadas en metafísica, energías y movimientos, son científicos, los adoro, son fascinantes ustedes. Se devoran libros y todo tipo de información y encuentran partículas metafísicas por todas partes. Pero el camino del reconocimiento del yo no necesita nada de eso. Siento que eso más bien es un alivio para el buscador. Debería serlo. Y mi intención es mostrar precisamente eso. No porque yo lo diga. Esto no lo leí en ningún lado, una vez más. No me lo enseñó ningún maestro. Lo vivo a diario. Es esto, es lo único que hay. Y es una sensación simplemente cotidiana. No hay nada especial en este proceso que llamamos reconocimiento del ser. Llámenlo iluminación, liberación mental, etc. El tabú de decir, yo Gabo, yo no puedo ser iluminado. Necesito sufrir. Suena mucho a religión. Y no me extraña. Lo confieso que no me extraña que esté tomando este matiz religioso la idea de rechazar la posible liberación mental. Porque ¿acaso este que está aquí no sufrió lo suficiente para ser ascendido y este no pasó por 7 años de yoga y todo el resto? Obviamente todos tenemos que pasar. Si ellos son tan iluminados, imagínate, yo necesito 10 encarnaciones para poder venir como ellos. Yo necesito. ¿Quién? ¿Quién particularmente? Ese yo nunca va a dejar de existir. Por eso digo, depende de ti particularmente, en dónde estés en tu búsqueda, mientras consideres que existes, te aseguro de que va a seguir una rueda. El viaje del héroe, sanación, cristalización de centros energéticos, etc. Y repito, soy un ferviente estudiante de la ley del uno. Pero lo saben, no tengo que decirlo, tengo más de 100 videos hablando cientos de horas de la ley del uno. Y puedo explicar la coherencia que tiene todo esto dentro de la visión no dual. Porque si no, Ra no nos lo hubiese dicho de esa manera. Es una expresión fantástica de lo que realmente es la realidad, pero nunca visto desde el punto de vista de un ser separado. Siempre desde el yo. Siempre. Y esa es la parte que pasa desapercibida en el estudio de la ley del uno por tensiones egoicas. Como ya dije, no es nadie en particular, es una tensión. Es una resistencia a dejar ir a ese ser. Y está bien, para eso existen caminos del héroe. Para esas tensiones egoicas que dice, no, ahora sí, porque ahora estoy encontrando ese punto en el cual voy a llegar y cuando lo consiga, dice, bueno, no, es que ya lo tengo, pero es que necesito algo más. Claro que lo que necesitas es a ti, reconocerte. En la rueda de samsara, Buda es dibujado siempre por fuera o en el medio a veces. Porque o está fuera de las revoluciones o en el centro, donde no es afectado por las revoluciones. Podríamos incluso llamarlo muerte y vida. El Buda existe en ambos lados. Nirvana y samsara son uno. Para recapitular, quería hacer este video simplemente para contarles lo que he estado reflexionando, la información que me ha estado llegando sin yo buscarla. Simplemente he visto lo que está sucediendo porque así vivo mi vida. Con todo lo que me llega, lo observo, lo aprecio y veo qué resultado tiene en mí, qué reacción. Esta es mi reacción hacia todo lo que está pasando todos estos meses con respecto a la tensión dinámica, que no es más que esa tensión antes del orgasmo, que parece que no la vas a sostener. No puedes aguantar esta energía tan fuerte. Esa es la tensión que está ocurriendo.
Y se refiere a eso, a que evidentemente, sobre todo, porque yo sé, como decimos en Venezuela y en otros países quizá, me metí en camisa de 11 varas al tratar de explicar o interpretar la ley del uno donde nadie lo había hecho y actualmente nadie lo está haciendo. Salvo referencias y otro tipo de cosas que he visto varias personas que tienen videos. Pero yo estoy enamorado de esa filosofía, no puedo evitarlo. Me siento a hablar ahí frente a la computadora, mis dos monitores y me siento, o sea, se me pasa la hora y más bien tengo que cortar porque sí. No lo hago porque quiero enseñarles algo, sino porque quiero hablarles de lo que yo siento y leo ahí y me encanta. Lo puedo hacer con cualquier otro libro en realidad, pero tengo el compromiso de terminar la ley del uno. Y muchas personas disfrutan la filosofía de la ley, la mayoría, obviamente. Si no, no estuviesen aquí. Y me metí en camisa de 11 varas también al hablar de no dualidad. No porque haya sido algo que yo haya estudiado. Nunca he ido al Tíbet. De hecho, nunca he salido de las Américas. Venezuela y Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, nada más las Américas. No he salido de aquí. No he tenido maestros. No he ido nunca a un templo. No he conocido un gurú. He leído escasos libros. Me sobran dedos en esta mano para contar los libros que he leído referente a no dualidad. No sigo a nadie, salvo a quien ya mencioné. Y simplemente porque es muy satisfactorio, es muy refrescante escuchar mi propia mente en otra persona, que es lo mismo que tú estás haciendo aquí. Estás escuchando tu propia mente a través de mí. Y todo tipo de aceptación o conflicto que tengas en realidad es tu propia mente. Todo lo que aceptes o rechaces es tu propia mente, no la mía. Porque yo no existo. Yo lo que estoy es pasando una información que puede tener algún tipo de resonancia o rechazo. Y ambas son necesarias en sí. Eso es lo que te crea a ti. Te crea a ti como una expresión única del universo. Pero que no tiene una independencia del universo. Es simplemente eso. La personalidad es real. El autor de la personalidad no existe. En pocas palabras, cuando actúas espontáneamente, no puedes haberlo premeditado. Nadie puede actuar espontáneamente de manera deliberada. ¿O sí? No. No tengo un niño. ¿Qué personalidad tiene el niño? Nosotros la vemos y le atribuimos. Y de hecho, se lo decimos. Eres un niño que te gusta bailar. Eres un niño que te gusta hacer chistes. Eres un niño que te... Y el niño empieza a escucharlo y dice, bueno, ok, supongo que esa es mi descripción. Pero el niño no lo sabía antes de hacerlo. Y nos hemos olvidado de eso. Y ahora, a través de tantos libros y filosofías y psicologías y espiritualidades y dogmas y etcétera, etcétera, seguimos buscando ahí y decimos, esto me define, esto también me define. Soy un errante, soy una semilla estelar, soy de la flota de Ashtar, Confederación Galáctica Interdimensional, que vengo aquí a sanar la Tierra porque estos pobres mortales no saben qué hacer con su vida. Nos encantan los títulos, nos encantan ponernos etiquetas y soy un maestro y soy un estudiante y soy esto y soy. Estamos adictos al soy o lo que le sigue al soy. Y gracias a esa tensión es que puedo refinar mis palabras. Pueden ver la belleza de todo esto. No es un conflicto. En realidad la resistencia es como cuando estás bailando con alguien y necesitas que tenga resistencia hacia ti. De lo contrario se te va. Se te desvanecen las manos. Tiene que tener algún tipo de resistencia. Y por eso hay ese juego en tomar a la persona, sentir su espalda o sus brazos y moverlo. No lo estás moviendo tú, se mueven ambos. Es un baile. Y esa tensión me ayuda a refinar aquello que para mí es muy obvio, pero que necesita ser verbalizado quizá de diferentes maneras. Toda esta hora que llevo hablando, en realidad
No la he premeditado. Simplemente ha salido. Sería un error de mi parte decir, bueno, yo dije todo eso. ¿Quién? ¿Dónde está el yo durante mi discurso? En ningún lado. Siempre viene después. Darse crédito por lo que pasó. Y así vivimos nuestra vida. Cada una de nuestras acciones las atribuimos a yo. Yo fui. Yo la hice. O nos culpamos o nos damos mérito por haber hecho eso. Y el ego nos infla o nos inflama. Pero es eso. Así que, en buena medida, lo que quería hacer con este video era comentarles lo que ha estado sucediendo desde mi parte. Entiendo que existe mucha confusión entre tantos conceptos y demás cosas que sigo escuchando de parte de ustedes. En comentarios, en respuestas, en los seminarios que he hecho. Y quiero apuntar a eso. Quiero mostrar el lado de la ley del uno, de la no dualidad. Para la perspectiva que yo cargo, me ha parecido muy absurdo. El punto de que me da risa en sí. No me... Al principio puedo decir que me causaba indignación escuchar que esto podía ser una creencia dentro de lo espiritual. Y confieso lo siguiente, confieso mis errores. Uno de mis errores fue asociar lo que es esta comunidad espiritual, personas que hablan sobre metafísica y todo esto, que tengan que ver con el descubrimiento del yo, el reconocimiento, la iluminación, etcétera, lo que quieran. Fue mi error. Yo ciertamente creí de manera ingenua que todo este argot espiritual y toda esta metafísica de la cual se habla, en realidad estaba asumiendo, estaba inherente el reconocimiento del yo. Y esto es un error tan común como el de pensar que la ciencia nos va a mostrar a Dios. Seguir pensando que en la búsqueda externa vamos a encontrar aquello que somos. ¿Pueden ver la ironía en eso? Y sobre todo en la misma declaración de decir, me estoy buscando a mí mismo. ¿Dónde te vas a encontrar? Intenten decir eso no de manera filosófica, sino a alguien en la calle que le diga, oye, mira, la verdad es que no sé dónde estoy. Puede sonar a direcciones. Pero decirle, oye, ¿me puedes ayudar a encontrarme a mí mismo, por favor? Que no sé dónde estoy. Y la persona te va a decir, no, estás ahí. No te ves. Eso es un gurú. El gurú más avanzado te va a decir lo mismo. Con palabras más bonitas, por supuesto. Pero es básicamente, ¿acaso no te ves? Estás ahí. De modo que reconozco que mi error al haber pensado que todas estas conversaciones y todas estas personas que hablan de manifestación, de el Kybalión, de etcétera, todos estos temas, tenían en mente el reconocimiento del yo, lo cual es la única manera de liberarse del sufrimiento. Y quiero establecer con bastante propiedad que este canal no es para hablar sobre conceptos
metafísico ni tampoco de física cuántica, a pesar de que conectemos con esos temas de vez en cuando por la naturaleza de la conversación de la ley del uno y el lenguaje que utiliza Ra. Pero más allá de eso, este canal no es para eso. Ciertamente yo no estoy para eso. A mí particularmente me aburre querer utilizar eso. No es que me aburre, es que no tiene sentido. Es literalmente como que alguien me diga, Gabo, mira, quiero ir a la universidad a estudiar literatura porque yo siento que ahí voy a encontrar a Dios. Me voy a encontrar a mí mismo. No tiene sentido. Algo que sí me doy cuenta. Y que aquellos que son lo suficientemente sensibles para caer en esto, evidentemente van a caer. Y está bien, no tengo nada en contra de lo que voy a decir. Pero que es algo que notar. Es que si bien ya hemos reconocido que la religión va para abajo, porque nos hemos dado cuenta de que la religión es falsa y organizada y todo esto, está ocurriendo lo mismo con esto de la metafísica, espiritualidad y XX Sofía y ismos, etc. Está ocurriendo lo mismo. La razón por la cual está ocurriendo lo mismo es porque nuestra conciencia colectiva está extremadamente sensitiva al respecto. Es como cuando abandonas a una pareja tóxica para buscar otra, porque no aprendiste la lección. Y ahora vas a depender de personas que te digan, no puedes hacer esto. Noten la paranoia que existe en cada una de las personas que hablan de este tipo de información. Noten el temor infundido por las palabras y frases que utilizan. La persona que sea susceptible a esto no lo va a notar. Y está bien, porque adivinen que esa es su lección. Necesitan caer bajo estos conceptos de cuidar su energía, de estudiar lo que es la fractura entre la tercera y la cuarta dimensión para poder ver dónde están los demonios astrales y todo el resto. Ni siquiera hablé del bajo astral y todo eso que tanto se predica. Todo esto es parte de la mente y es parte de una mente subjetiva, particular del individuo. No es extrapolada a los demás. Decir que esa es la realidad es absurdo. Y esa es otra de las cosas que se profesan en todos estos círculos. Tú estás siendo atacado por demonios y no te das cuenta. ¿Ok? Tú estás siendo poseído. Todo esto es lenguaje religioso, pero muy suavizado ahora. Y lo más cómico de todo esto es que nadie lo está haciendo de manera consciente. En pocas palabras, al menos la religión organizada tiene beneficiarios. O sea, que se están beneficiando de la manipulación de la gente y la congregación, etc. Mientras que ahorita no. Ahorita es básicamente, hablo por repetición, no por experiencia. Y si hablo de experiencia es lo que yo he visto en mi mente, en mis planos astrales y todo esto. Y no niego que cada mente tenga su visión, porque esa es la mente. Cada uno de nosotros somos un bello fractal que observa lo que observa como lo ve. Pero querer aplicárselo a otras personas o decir que esa es la realidad, no lo es. Por eso es que a mí únicamente me interesa lo que tú puedas comprobar. Y casualmente, aquello que tú compruebas es lo mismo que yo compruebo y que todo el mundo puede comprobar. Esa es la esencia de la realidad. No lo digo yo, lo han dicho todos ellos. Y digo ellos, simplemente los maestros. Que tengo dos aquí atrás que adoro y aprecio. Eso es lo que he estado notando, mi gente. Es lo que he estado notando en estos últimos meses. Que desde que empecé a hablar de la no dualidad he estado sintiendo esta tensión de resistencia. Y esa resistencia la reconozco hoy como el ego que existe, el ser separado, condicionado por tantos años. Y no tengo nada en particular que hacer contra eso. Lo estoy disfrutando enormemente. Porque me da mucha más dirección.
le da cabida a lo que estoy haciendo. Y agradezco que haya sido así y que siga siendo así, porque eh, no fuera algo real si no sucediera así. Ahora sí, como conclusión para este video, me encantaría decirles que estoy buscando todas las maneras por las cuales poder responder estas preguntas. Porque inevitablemente en el reconocimiento de que existe esta resistencia hacia la información no dual, hacia el reconocimiento de que realmente somos uno. Porque noten la falacia de decir todos somos uno, pero aquí vivimos en separación. Si todos somos uno, no podemos vivir de manera separada. Vivimos de manera unida. La percepción es de separación, pero la percepción no es real. Y aprovecho para matar, antes de seguir con mi conclusión, matar un mito, que es la creencia de que cuando decimos que todo es una ilusión, nos estamos refiriendo a que la realidad no existe. Eso es un error o mala interpretación básica de aquellas personas que están entrando a leer o entender la no dualidad. La ilusión tiene una realidad, pero no es lo que aparenta. Lo explico. La realidad aparenta ser sólida. Mi cuerpo aparenta ser sólido. Está hecho de materia, de solidez. Pero cuando buscamos de manera física o mental, no encontramos solidez nunca. Nunca. A eso nos referimos con que el mundo es una ilusión. Pero su realidad le da la forma que tiene. Y esa realidad es conciencia. Por ende, al final, todo esto se remonta a que el descubrimiento de la búsqueda, el fin de la búsqueda, debe ser inevitablemente en la conciencia. Y la pregunta es, ¿qué es la conciencia? La conciencia eres tú. Eso es lo que resuelve todas las paradojas. Eso es lo que da liberación mental. Eso es... Nirvana. Así que retomando mi conclusión, estoy buscando las maneras de poder responder estas preguntas. El seminario que hice este fin de semana es una muestra de eso. No creo que tenga la disponibilidad de anunciarlo en todos mis medios todo el tiempo. Así que las personas que estén interesadas simplemente suscríbanse a mi lista de correos. Es gratis. Cada vez que escuchamos la palabra suscripción, la cartera se nos aprieta un poco. Es gratis. Simplemente vas a recibir correos míos. Y cualquier otro proyecto, obviamente, saben que me pueden encontrar en Patreon, a quien posiblemente le dé mucho más vida ahora, porque si hay personas suscritas que quieren hablar de esto de una manera más íntima, qué mejor espacio que el que tenemos de una manera ya exclusiva. Mis otros proyectos están siempre siendo anunciados, talleres y grupos, experiencias grupales que estoy haciendo también por la lista de correo, porque no me gusta mucho inundar mis medios sociales con información sobre mi trabajo y mi intercambio con ustedes. Simplemente me estoy abriendo la posibilidad de poder trabajar de manera directa. ¿Por qué? Porque he recibido demasiada información de otras personas, de mensajes, peticiones, etc. Y no tengo otra manera de organizarlo sino de esta manera, por ahora. Eventualmente se hará lo que se hará, pero eso es lo que tengo por ahora. Quería compartirlo, todo esto. Gracias por escuchar esta hora y 15 minutos que llevo.
Antes de despedirme quiero reiterar que mi intención no es quitarle validez a toda eh, a esta celebración de cuarta densidad, que en realidad es lo que está sucediendo. Pero noto que hay mucha gente tomándose muy en serio todo esto de la evolución espiritual. Y yo nunca la he visto así, ustedes lo saben. Y ciertamente ahora lo veo menos todavía, porque lo veo por lo que es. Y está bien. Todo esto de las diferentes sopotoscientas los 500 ismos y el resto de la información abrumadora que siguen proliferando allá afuera, todo eso, en esencia, es literalmente lo que es un metro, o un kilo, o un litro. Son medidas, son conceptos, pero nunca nadie ha encontrado un metro tirado en la naturaleza, o un litro en el agua. Son medidas. El agua es la realidad, la naturaleza es la realidad. Y tu ser es la única realidad que existe. El resto es información. Por eso esto lo llamamos el camino de desaprender. Y yo sé que eso aterra al ego. Pero para eso estoy yo. Para guiarlos, si quieren, en este proceso. Me despido. Gracias una vez más por haber escuchado este video. Posiblemente haga más videos así. No sé. Hoy simplemente me levanté con esa intención y aquí quedó el video. Chao.